Bueno, señores, vamos a conversar con la doctora Romy Chang, abogada penalista. El Ejecutivo esta semana va a analizar y aprobar en Consejo de Ministros un proyecto de ley para la castración química de violadores de menores de edad. ¿Cómo está, doctora Chang? Bienvenida a RPP. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. A usted, gracias por aceptarla. Doctora Chang, ¿qué opina usted respecto a esta posibilidad, ¿no? A esta alternativa de castración química para violadores de menores de edad? ¿Debe aprobarse? ¿Tendrá, cree usted, un efecto positivo en torno a la reducción del número de estos casos de violación a menores de edad? No, yo lamentablemente veo que es un intento, ¿no?, por tranquilizar a la población frente a un problema que es dramático y que además tiene años en nuestro país y que no se soluciona, pero que no ha sido estudiado, no ha sido una propuesta pensada, me parece a mí, con el detenimiento que se debe y que además, sobre todo, sea efectiva, ¿no? Ya este debate se ha dado anteriormente en otros países también y se ha establecido que el tratamiento para el tema de la esterilización química requiere, para empezar, voluntad de parte del procesado. ¿Por qué? Porque implica el suministro de unos químicos, unas sustancias que terminan disminuyendo la producción de testosterona. Ujú. Entonces, ¿qué ocurre? Si no hay voluntad y la persona no está constantemente sometida al tratamiento, el día que lo deje, nuevamente van a regresar los niveles de testosterona. Además de que ya se ha comprobado que la violación no es nada más un problema biológico, también es un problema psicológico. Y la castración química no va a evitar que una persona necesariamente siga violando. Entonces, Per- realmente lo que hace falta es otro tipo de medidas, pero no tanto esa. Perdón, doctora, ¿existe, diríamos, antecedentes sobre la aplicación de este mecanismo en otros países y cuáles han sido los resultados, si es que efectivamente se han aplicado? Sí, en otros países ya se ha implementado, en Estados Unidos está vigente en algunos distritos, en algunos estados, perdón, no en todos los Estados. Estados Unidos. Ujú. Y por ejemplo en Cataluña también se mencionó, se puso el plan piloto, pero nuevamente no hubo resultados positivos. ¿Por qué? Porque las personas no se sometían voluntariamente, o sea, no hubo ningún voluntario que quisiera acogerse Ujú. a este proyecto que se inició, ¿no? Y sin voluntad no hay manera. Además de que esta es una medida que normalmente se da para cuando el interno ya cumplió la pena y sale del penal. Entonces lo que se busca es que evitar que reincida. Ah, No es un pero castigo nada más por castigar, sino con la finalidad de evitar que vuelva a cometer ese delito. sí. Según lo que nos informaba ayer en RPP el ministro de Justicia, Félix Chero, él lo explicó y decían que pretenden implementar la castración química como una medida complementaria a la sanción penal. Y él remarcó y dijo, en el Perú hay cadena perpetua para los violadores, entonces sería, creo que el Ejecutivo apunta a que sea una medida complementaria. Claro, pero no tendría mucho sentido, ¿no? Porque si ya tienes al interno en prisión, o sea, tienes al condenado, no al violador, Por eso. en prisión y no va a salir jamás porque tiene una cadena perpetua, ya no va a afectar a ninguna otra persona afuera. Entonces, ¿cuál es el sentido de que se haga todo un procedimiento y una inversión por parte del Estado, un tema de castración química, que además, ojo, estoy hablando yo de los efectos prácticos, o sea, de si va a ser eficiente o no, pero también hay un problema jurídico de fondo ahí. ¿Por qué? Porque puesto así, ya no es un tema de sanción buscando la rehabilitación, de una pena que busque evitar daños futuros, sino simplemente es un castigo por castigar. Y la Constitución peruana dice que la finalidad de la pena debe ser resocializadora, rehabilitadora, pero nunca solo retributiva, solo un castigo por el solo hecho de serlo, ¿no? Entonces ahí también habría un problema constitucional de fondo que impediría colocar una medida Sí. como esa. Doctora Chang, le pido por favor que nos espere un minuto, tenemos que cumplir con los anunciantes y luego de la mañana estamos en la rotativa del aire con Jorge Turpo y Carlos Villarreal. Estamos conversando con la doctora Romy Chang, destacada abogada penalista, sobre la posibilidad de que se plantee el proyecto de ley de castración química para violadores de menores de edad. El Ejecutivo lo va a analizar y de seguro lo va a aprobar este miércoles en Consejo de Ministros para su posterior presentación ante el Congreso de la República. Doctora Chang, dos temas muy concretos. En primer lugar, dijo ayer el ministro de Justicia que de aprobarse la castración química, pues que toda medida de este tipo implicaría o generaría un análisis de vulneración de algunos derechos. Esto significa, y quisiera que usted lo aclare esto, podría estar vulnerándose derechos de aquella persona sometida a la castración química y que a su vez es autora de estos actos condenables como violar a una menor de edad.
Sí, lo que pasa es que por más que una persona haya cometido un delito en nuestro país, no deja de ser un ciudadano. No es que se convierta en un enemigo del Estado, sino que es un ciudadano. Y es un ciudadano que, como ha cometido una falta, se le debe aplicar una sanción con la finalidad de su rehabilitación. Eso es lo que dice nuestra Constitución. Las ¿Ya? penas no humanas no están permitidas en nuestro país, ¿no? Además que, ojo, hay que tomar en cuenta que una modificación como la que propone el Ejecutivo tendría que pasar primero por eso, por una modificación constitucional, Ajá. porque si no, no estaríamos acorde con la sanción. No es solamente cambiar el Código Penal, que ya de por sí no contempla ese tipo de sanción, ¿no? Porque lógico, es inconstitucional, sino que Ujú. habría que modificar la Constitución. Entonces dudo mucho que simplemente una propuesta de ley o una norma, una ley, un decreto legislativo pueda ser suficiente para realmente cumplir con el régimen constitucional y modificar una pena en esa línea, ¿no? ¿Y qué opina usted Claro. sobre el planteamiento, perdón Jorge, muy concreto nada más antes de tu Sí. pregunta, sobre el planteamiento de diversos sectores políticos que va evidentemente acorde con la indignación que hay en estos momentos ante este caso y otros más que hay, la posibilidad de que se establezca la pena de muerte previo, perdón, retiro de la jurisdicción del Pacto de San José? Ese es otro tema que también, no sé si ustedes recuerdan, cada vez que hay elecciones se plantea siempre la posibilidad de la pena de muerte, ¿no? Es una constante, Sí. pero es una constante que no es efectiva. En este caso en concreto, yo creo que es una especie de engañamuchachos. ¿Por qué? Porque, a ver, la mayoría de violadores ingresan al penal no con condena, ingresan al penal con prisión preventiva, que no es una sanción, es una medida para atravesar el proceso. Y lo que termina pasando en la práctica no es que no se les condene, es que vence el plazo de prisión preventiva, vence el plazo que el fiscal tiene para investigar y que salen libres y luego se tornan en prófugos. Entonces, no es realmente que no hay una sanción severa en nuestro país que solucione el problema. Tenemos la cadena perpetua. Es gente que debería entrar y no salir nunca más del penal. El problema es que no se cumple la realidad. Entonces, colocar la castración química, colocar la pena de muerte, todo va a implicar igual una condena en un proceso. Y claro, si es pena de muerte o es castración química, con mayor razón lo que va a pasar es que va a vencer el plazo de prisión preventiva y las personas se van a escapar. Entonces no solucionamos nada. Entonces el problema es que no hay un estudio claro sobre qué es lo que se necesita para terminar con este problema que tenemos en nuestra sociedad. Y claro, las propuestas Ahora, son populistas, ¿no? doctora Chan, y esto sería o reforzaría su teoría el hecho de que desde el 2018, bueno, el Congreso aprobó y se publicó precisamente lo que usted mencionaba, la cadena perpetua a violadores de menores de 14 años. ¿Esto solucionó en algo el problema? Entonces el problema pasa también por la falta de celeridad en la justicia, serán 9 meses de prisión preventiva y al final no se acredita el delito y quedan libres. Por ahí sería uno de los puntos en los cuales se podría evitar de que estas personas estén libres. Claro, o sea, el problema es la falta de efectividad de nuestras autoridades en la aplicación de las normas. El problema no son las normas, son las personas que aplican las normas. Veamos este caso de la menor, ¿no es cierto? Que terrible lo que ha ocurrido, ¿no? Nos ha indignado a todos. Aquí lo que se ha dado es una prisión preventiva de 9 meses. ¿Eso qué significa? Que el fiscal tiene 9 meses para hacer que se le condene a este sujeto. Pero claro, así como este caso, tiene muchos otros casos y si no logra conseguir la condena en ese plazo, este sujeto va a salir libre. Entonces, aquí vemos un claro caso que hay pruebas, está todo acreditado, el sujeto lo ha reconocido, pero todavía tenemos un largo proceso que hasta podría dejarlo en libertad si es que el fiscal y el Poder Judicial no actúan con la celeridad que se requiere, ¿no? Entonces, no son medidas las que se están planteando que realmente respondan a la problemática. Y hay que tomar en cuenta algo. Tenemos una cifra de reportes, de denuncias, pero esas cifras no son las que realmente, las reales. Hay una cifra negra muy grande de personas que no denuncian porque lamentablemente estos ataques suelen darse en un entorno familiar. Ujú. El padrastro, la madrastra, el tío, el hermano de la mamá. Entonces, ¿qué ocurre? El abuelo, ¿no? Entonces, son personas que al final no son denunciadas muchas veces. Y por ahí tiene que empezarse una política de concientización, de educación a los menores. Todo parte por la educación. Nadie los puede tocar. En el país, no sé, por ejemplo, hay tocamientos, hay violación, claro, como la que hemos visto con muerte, pero también hay muchos tocamientos de menores que vulneran su ser para toda la vida. Pero qué Claro. curioso, ¿qué tenemos en el Perú? Que hay tocamientos por el padre, la madre denuncia, pero el padre pide régimen de visitas. Y como se demora la fiscalía en resolver, no llega a denunciar con rapidez, puede estar 1 o 2 años, ese padre sigue visitando a su hijo.
y sigue haciendo tocamientos. Entonces, esto es indignante. O sea, esos son los temas que deben salir a la luz, no medidas que engañan a la población, que nos hacen sentir que se está trabajando en algo, pero que no solucionan el problema, ¿no? Doctora Chang, yo quería aprovechar la oportunidad para tocarle otro tema ya culminando esta entrevista. El último viernes en el diario de Hildebrand se publicó la información, perdón, en el sentido de que el actual fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez, tomaría la decisión de si efectuar una investigación al presidente de la República por denuncias que hay en relación a posibles actos de corrupción, posibles me refiero. Usted recuerda que la ex fiscal Zoraida Ábalos, la fiscal de la Nación me refiero, suspendió esta investigación hasta que culmine el mandato del presidente de la República. Pero ante los hechos, Pablo Sánchez podría revertir esta decisión. ¿Usted cree que se dan los fundamentos para que efectivamente se realice esta investigación o la ley no lo permite? No, yo creo que es imperativo que el fiscal Pablo Sánchez cambie esta decisión que adoptó la ex fiscal de la Nación, porque fue una decisión que no estaba amparada en la Constitución. Fue una interpretación muy antojadiza que prácticamente generó un absurdo, ¿no? El absurdo de que si el presidente de la República matara a su esposa, por ejemplo, no podría ser investigado por feminicidio hasta que culmine su mandato como presidente. Y eso pues no tiene ningún sentido, ¿no? Los delitos que cometa un presidente de la República o un ministro de Estado o cualquier persona con inmunidad deben ser investigados. La Constitución habla de una acusación y no es que impida la acusación por parte del fiscal. Lo que hace es que se tenga que hacer un trámite previo de levantamiento de inmunidad en el Congreso de la República. En ninguna parte de la Constitución dice que un presidente no puede ser tocado ni investigado y que tiene que ser protegido con una coraza que va hasta que termina su cargo. No hay protecciones absolutas. Y eso es algo que debe de cambiarse, porque mientras más tiempo pase, más difícil se va a hacer la investigación. Y si se han cometido delitos, bueno, va a ser más difícil encontrar las pruebas, ¿no? Muy bien, doctora. Muchas gracias por su comentario y análisis que ha compartido esta mañana con los oyentes de RPP. Muy buenos días. Ha sido la doctora, buenos días, la doctora Romy Chang, abogada penalista.